Sigas informando, que nos sigas educando, que nos ayudes a abrir los ojos, a darnos cuenta, Señor, que el enemigo no descansa, que el enemigo quiere destruir la vida de tu iglesia, quiere provocar destrucción, quiere robarnos el gozo y la vitalidad, Señor, de caminar en el Espíritu y de tener la plenitud que tú deseas que tengamos, oh Dios. Quieres, Señor, hacer tropezar al mundo y hundirlo cada vez más en el pecado, en las ataduras y la esclavitud, Señor, del pecado, para robarles a ellos, Señor, de su vida y endurecerlos, oh Dios, endurecer sus corazones para que no vengan a ti. Señor, ayúdanos a discernir, porque es las corrientes que están en este mundo también habitan en nuestra carne, Señor. Y son corrientes que han sido desarrolladas por la misma naturaleza pecaminosa del ser humano. Y nosotros, Señor, también tenemos esas tendencias internas al egoísmo, a la autonomía, a la independencia, a la comodidad, al desenfreno, oh Dios, a la sensualidad. Ayúdanos, oh Dios, para discernir todo esto y que podamos permanecer fieles. Ayúdame, Señor, a comunicar esta verdad, Señor, no tanto una predicación, Señor, sino tal vez una charla instructiva para beneficio de mis hermanos, oh Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y efectivamente, nosotros creemos en la predicación expositiva y bueno, las últimas dos predicaciones de Abelardo y de Cuauhtémoc, creo que ellos expusieron los textos bíblicos fielmente y yo simplemente me voy a apoyar en lo que ya ellos trajeron y traerles, como a lo mejor esa sería la palabra, ¿verdad? Una charla instructiva, tratando de aplicar y tratando como que de cerrar un poco lo que esta serie hemos querido hacer. La próxima semana vamos a tener un mensaje especial exclusivamente sobre lo que la Biblia habla en la primera carta de Corintios sobre el homosexualismo. Y vamos a explorar ese tema, que es algo que está muy en nuestra cultura, muy al frente, como si fuera un tema independiente o singular. Pero el día de hoy yo quiero hablar de discernir las corrientes de este mundo, discerniendo las corrientes de este mundo. Y quiero leerles este texto en Mateo 16, versículo 2. Cuando Jesús les responde a los judíos que demandaban de él una señal. Y dice así: al caer la tarde, él les dijo, al caer la tarde, ustedes dicen, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos? Y Jesús les dirigía esta palabra a judíos que decían que conocían las Escrituras, que afirmaban saber la verdad de Dios y afirmaban vivir sobre la base de la verdad de Dios, y sin embargo no estaban pudiendo discernir las señales de los tiempos que les estaban indicando que era el tiempo del Mesías. Era el tiempo más glorioso de la gracia de Dios sobre el hombre al enviar al Salvador a morir por ellos. En Primera de Crónicas se relata de los hijos de Isaacar, una de las tribus de Israel, que dice que eran expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Es un texto que ya hemos citado aquí. Expertos en discernir los tiempos.
discernir las señales de los tiempos. ¿Cuáles son esas señales? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro tiempo? Yo lo que quiero primero que nada es traer varias consideraciones. Voy a citar y voy a volver a leer el texto que leyó Cuauhtémoc la semana pasada en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Pablo le dice a Timoteo, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, o sea, que hablan en contra de Dios, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, o sea que nada los detiene, calumniadores, pónganle entre paréntesis ahí, chismosos, desenfrenados, o sea, el mismo, ¿verdad? Implacables, o sea, sin freno, salvajes. Es el énfasis en implacable, desenfrenado, salvaje, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Si Timoteo debía evitar este tipo de hombres, quiere decir que desde hace 2000 años estamos viviendo los últimos tiempos y que desde hace 2000 años Pablo identificaba hombres de esta naturaleza. Porque cuando yo estaba leyendo esto, los últimos días, probablemente usted estaba pensando, así son los días nuestros. Así son los hombres ahorita. Así son los jóvenes ahorita. Es más, así son los niños de ahorita. Entonces esto quiere decir, hermanos, que lo que estamos describiendo es lo que siempre ha estado en el hombre. El egoísmo, el pecado, la rebelión, la perversión, la inmoralidad sexual siempre han existido. Inclusive en grados que para nosotros ahorita sería absolutamente escandaloso, como en los tiempos cuando había, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de la primera iglesia, donde había prostitución religiosa. Y eso tenía ya siglos. Hombres y mujeres que en los templos se prostituían para ofrecer el acto sexual como una ofrenda a favor de la fertilidad. O lo que vemos nosotros en el Antiguo Testamento, lo más tremendo que dice el Señor, yo nunca les pedí esto ni nunca me imaginé que ustedes iban a hacer esto, el ofrecer a sus niños como sacrificio a los dioses. Esto quiere decir, hermanos, que no debemos nosotros escandalizarnos. Esto ha existido desde antes de que Israel tuviera un rey. Dice el libro de Jueces que en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Esa es la descripción de nuestro mundo actual. Pero si estamos hablando de que hace más de 3000 años, esa era la descripción bíblica de cómo estaba viviendo el pueblo de Dios. Entonces no debemos nosotros caer en una desesperanza de pensar que estamos viviendo algo único. No lo es. Inclusive lo que estamos viviendo ahorita tiene siglos. Siglos. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. Empezó este mover progresista hacia lo que tenemos ahorita. Estamos hablando 2 siglos, hace 2 siglos de la Revolución Francesa y los filósofos franceses que empezaron a traer mucho de lo que nosotros estamos viviendo ahorita.
Ahora, no solamente eso. Yo tengo 63 años y aunque era niño, pero fui joven y crecí. Obvio, ¿verdad? Fui niño y crecí joven. Me tocó vivir el movimiento social de los 60s y los 70s. Yo vi en la televisión las Olimpiadas del 68. Yo supe en la secundaria de la matanza de Tlatelolco. Yo vi y crecí oyendo la música que se escribió en los 60s. Le hago así porque usábamos audífonos desde ese entonces, ¿verdad? Eran unas cosotas grandotas que te ponías en los oídos. Toda la música era música de protesta. Yo soy lo que le dicen los americanos, soy parte de la generación de los baby boomers. De una generación, todo esto sucedió, era un movimiento de jóvenes en los 60s y 70s. Un movimiento que se caracterizó por protestas sociales, protestas en las calles, que empezó con las protestas por la discriminación racial, por la lucha de los derechos civiles, pero con la guerra de Vietnam se convirtió en protestas sociales contra el gobierno, contra la guerra, contra las normas morales que existían, donde surgió también el feminismo y la famosa revolución sexual, que era la que proclamaba el amor libre. Yo fui criado en mi niñez en la cultura anterior al mover de los 60s y mi juventud la viví ya con el efecto de la juventud después de ese movimiento social. Crecimos con esa influencia y ya trajimos esa influencia en nuestra vida. Yo todavía me gusta la música de rock, pero todavía detecto que cuando oigo la música de rock, me imagino yo con el pelo largo, rechazando a los adultos, diciendo, no quiero saber nada de esta cultura, quiero una revolución. A los jóvenes les encantaba el concepto de revolución. Cuando estábamos en la prepa, estaban las juventudes revolucionarias, ¿verdad? Y traíamos boinas con la estrella de Cuba y los pósters eran del Che Guevara, etcétera, etcétera. Los hippies surgieron de ahí. La idea del pelo largo era protesta. Era mi conflicto con mis papás. Córtate el pelo. No. La vestimenta, el uso de las drogas, las mujeres con la minifalda. ¿Dónde se inventó la minifalda? Es en los 60s. Todo era este sentido de destruir lo que era antes y empezar de nuevo con cosas mejores aparentemente, pero más bien era disolución. Si hemos de discernir nuestros tiempos, hermanos, no pensemos que lo que estamos viviendo es nuevo, sino pensemos que es un camino que ha progresado y se ha degenerado a través de los años y las décadas y los siglos. Y lo que ahorita estamos viendo es que lo que antes existía, porque siempre ha existido, pero antes se condenaba. Antes lo que se hacía, que estaba mal, se hacía en oculto. Antes lo que ahora se considera normal era vergonzoso, era penoso. Era algo que no anunciabas y no te vanagloriabas en ello. Y ahorita lo que está sucediendo es que se está desarrollando una cultura que demanda que se institucionalice el pecado. Que lo que antes se condenaba, ahora se haga abiertamente. Lo que antes se consideraba malo, ahora se ha considerado bueno. Que se establezca eso en nuestra cultura como algo normal. Eso es lo que estamos viendo.
Eso es lo que es la corriente de este mundo. Y podríamos pensar en el ejemplo, por ejemplo, del matrimonio homosexual. El homosexualismo siempre ha existido. Pero ahora se pretende institucionalizar, se pretende normalizar. Vean ustedes ahorita los conflictos que está habiendo en los deportes, en las olimpiadas, con las personas transexuales. Si tú eras un hombre y decides que ahora te vas a identificar como mujer, nomás por identificarte como mujer, ya se te permite competir contra las mujeres. Y ahorita ese es el debate. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacen las instituciones? Porque está ahora ya como asumido que esas personas tienen ese derecho. ¿Cómo le hacen si tienen cuerpo de hombre? ¿Verdad? Pero ellos demandan cambiarse en el locker de las mujeres, en los baños de las mujeres, y competir aunque midan 2 metros de altura y pesen 200 libras contra mujeres que pesan 150 o 140 libras. O sea, eso es lo que estamos viendo y eso es lo que nos está ahorita chocando, pero no quiere decir que no ha estado eso desde antes o que no viene eso desde antes. Y hay esas cosas abiertas, pero hay otras cosas más sutiles, como por ejemplo la eliminación de los derechos de los padres de educar a sus hijos conforme a su fe. Ya en algunos países se está demandando, en Europa por ejemplo, que los padres no tienen el derecho de educar a sus hijos, que ese derecho lo tiene el Estado, y el Estado tiene que adoctrinarlos conforme a los valores del Estado y no conforme a los valores de los padres. Podemos hablar de la limitación de la libertad religiosa, que viene y que va a llegar. ¿Por qué? Porque va a haber un choque entre la cultura y la iglesia que dice eso está mal y la cultura que dice esto está bien y tú lo tienes que celebrar. Y nosotros decimos no, nosotros creemos que eso no está bien. Entonces, ¿quién creen que va a ganar? Y lo que quiero ayudarnos a entender, ¿verdad?, qué está pasando y dónde viene el choque, dónde viene este problema, recordándoles de una ilustración que ya les he traído, que es la ilustración de los trenes. Una locomotora de un tren tiene una capacidad de carga enorme. Yo he visto los motores de las locomotoras. Son unas cosas que cuando se encienden, si tú estás cerca de ellos, te intimida terriblemente. Sientes que va a explotar la cosa esa. Inmensa, ¿verdad? Una mole de fierro. Tienen una capacidad enorme que una sola de ellas puede arrastrar miles de toneladas de carga. Pero hay una condición. Solo puede hacerlo moviéndose sobre rieles. Y rieles que tienen una dimensión específica y una condición específica para que esa locomotora se pueda mover en ellos. En el momento que algo sucede porque se aflojó un riel o cualquier cosa, o dieron una vuelta demasiado fuerte y se descarrila el tren, esa locomotora con toda su fuerza no puede seguir. No sirve de nada fuera del riel. Inclusive se sale del riel y hay un desastre, ¿verdad? O sea, se mueren personas y se pierde la carga. Pues así es nuestra vida. Nosotros fuimos creados con Dios a su imagen y semejanza para cumplir el propósito de nuestro Creador. Y nosotros tenemos la capacidad de cumplir el propósito del dominio, del mandato de dominio, del mandato cultural que el Señor le dio al hombre, de ser fructífero y de administrar y reinar sobre su creación. Siempre y cuando el hombre permanezca en los rieles que el Señor ha diseñado. Y aquí están los rieles. Estos rieles son una verdad objetiva. Son rieles bien derechos y bien definidos. No cabe la menor duda lo que es la voluntad de Dios. Pero lo que estamos viendo
en el mundo es un mundo que sin el temor de Dios lo que quiere es que se quiten los rieles, que se eliminen los rieles y que todo el mundo corra fuera de esos rieles. Y nosotros sabemos lo que pasa. Lo que le pasa a la locomotora fuera de los rieles es lo que le está pasando al mundo. Entonces, ¿qué va a pasar con la iglesia? Nosotros tenemos que permanecer fieles a los rieles y permanecer dentro de los mandatos y lo que se ha establecido por el Señor. Eso es lo que no hizo Israel. Quiero que escuchen lo que el Señor dice que le pasó a Israel cuando Él tuvo que mandar a otros países que destruyeran Samaria y luego Jerusalén y se llevaran al pueblo al exilio como esclavos. Y la muerte y el juicio de Dios vino sobre su pueblo por esta razón. Dice Segunda de Reyes capítulo 17:7. Dice, esto sucedió porque los israelitas o los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto. El Señor los rescata del mundo para hacerlos un pueblo exclusivo de Él. Les da un territorio para que sea exclusivo de Él, donde Él va a reinar sobre su pueblo. Ahí están los rieles. Pero dice, Él los había sacado de la tierra de Egipto bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses. Se inclinaron y adoraron a otros dioses. Y noten lo que dice el versículo 8. Y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los israelitas. Y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. O sea, los judíos, los hijos de Israel en la tierra prometida adoptaron las culturas de los pueblos que habitaban en ese territorio anteriormente, de los pueblos vecinos. El Señor fue claro, no lo hagas. Y lo hicieron y llegaron al grado de sacrificar a sus hijos a esos dioses. Esa ilustración es importante, hermanos, que nosotros la escuchemos. Porque nosotros corremos el riesgo, como la iglesia de Dios, de sacrificar nuestros hijos a la cultura moderna. Entonces, quiero que veamos 3 ejemplos. No voy a hablar de las cosas bien más obvias, las cosas así más escandalosas. Quiero hablar de las sutilezas de la cultura, de las cosas que siento yo que se infiltran en la iglesia fácilmente y que probablemente ya están funcionando en nuestras vidas. ¿Ok? Y esto viene desde, les digo, yo me acuerdo, desde hace 50 años. O sea, viene algo culturalmente que lo estamos viendo ahorita abiertamente. ¿Cómo se dice la palabra en español? Blatantly. Descaradamente, ¿verdad? En los medios sociales, en los entretenimientos, etc. Voy a ver 3 cosas. Voy a darles 3 ejemplos con la idea de que discernamos estas cosas y lo veamos cómo esto se contrapone a la palabra de Dios. La primera de ellas, corriente del mundo. El mundo valora las emociones y sentimientos por encima de la verdad. No voy a meter mucho de dónde viene todo esto, pero sí les voy a decir, esto es algo que ya está en nuestro mundo. El mundo te dice que definas tu identidad, o tu identidad se define en base a lo que tú sientes o tú creas internamente. Pero no está hablando de creencias aquí, está hablando de emociones y de sentimientos acá, de lo que está surgiendo de adentro de ti. Como si los sentimientos fueran la mayor autoridad de definición en tu vida.
No una verdad objetiva, no algo racional, sino algo emocional. Esto se llama y se está definiendo en la ética como el emotivismo. Aprendan esa palabra, el emotivismo, que significa cuando una persona considera la verdad en base a cómo esa verdad la hace sentir, aún por encima de la razón. Algo es verdad dependiendo si esa verdad me hace sentir bien o no. Entonces, si yo digo, una verdad, por ejemplo, hijos, honren a su padre y a su madre. No, mi papá no me trata bien, me hace sentir menos o me hace sentir mal, entonces yo no tengo por qué honrar a mi papá. ¿Ok? El lenguaje está cambiando, de tal forma que ustedes oyen a la gente, oyen a las celebridades, los artistas, los gobernantes, ya no hablan de que yo pienso que esto está bien, hablan de que yo siento que esto está bien. Está en un cambio total. Nosotros debemos de gobernarnos por algo objetivo. Nosotros debemos decir, Dios dice esto y yo creo que esto es verdad. No si siento si es verdad o no. Entonces por eso el mundo exalta la idea de buscar ser genuino a tus sentimientos o genuino a tus emociones o genuino a lo que tú traigas adentro de ti mismo. ¿Cuántas veces has oído decir, tienes que ser tú mismo? ¿Eso qué quiere decir? ¿De dónde vas a ser tú mismo? Te están diciendo, tienes tú que realizarte. Tú personalmente, no le hagas caso a los demás, no le hagas caso a lo que te dicen, sigue lo que te dicte tu corazón. ¿Cuántas películas no has visto tú que te dice que si algo te dice tu corazón, tienes que seguir tu corazón? Porque está mal que no le hagas caso a tu corazón. Lo que tu corazón te marque, eso es lo que está bien. Y esto, el emotivismo, ha tenido una influencia seductora en la humanidad. Y les voy a decir esto y sin agraviar o sin agarrar a las mujeres como si ellas fueran las únicas que son afectadas por esto, pero la mujer, al ser más emocional, es más vulnerable. A la mujer le hace más sentido que le digan, sigue tu propio corazón. Y es común que las mujeres, cuando hablan contigo, si tienen problemas o hablan entre ustedes, siempre están diciendo cómo se sienten. Entonces ellas se pueden sentir ofendidas, descuidadas, insatisfechas, infelices. Esto es algo bien común, ¿verdad? Como si Dios dijera que tú, para que estés bien, te tienes que sentir feliz. Y toman decisiones únicamente sobre la base de cómo se sienten. Hemos visto mujeres que han abandonado la iglesia porque quieren buscar su felicidad. Y están aquí, tienen al Señor y tienen la iglesia, tienen su comunidad y tienen a sus hermanos, pero no es suficiente. Porque ellas se sienten que tienen necesidad de algo más. Y viene por ahí algún fulano que les baja el cielo, el mar y las estrellas, o como dicen, y abandonan a Cristo para buscar su felicidad. Como me dijo a mí una mujer que vino conmigo para que yo le dijera que estaba bien que se divorciara, y me dice, ¿acaso no tengo yo derecho a mi felicidad? Y le dije, claro que no. ¿Quién te dijo que tienes el derecho a ser feliz? A sentirte bien. Y violar, por esa razón, lo que la Biblia te dice que no hagas.
¿Ok? Ahora, no solamente eso, ¿verdad? Cuando el hombre o la mujer o las personas se basan en sus sentimientos y alguien los está haciendo sentir mal, entonces las personas se sienten víctimas. Víctimas de otras personas, ¿verdad? Y no solamente las mujeres, ¿verdad? Sino que cuando alguien me hace sentir mal, entonces hay uno que es malo, porque me hace sentir mal, ¿verdad? Ellos son culpables. Y lo que no está sucediendo ahí, por ejemplo, en el caso de las mujeres que se dejan llevar por sus sentimientos, y también los hombres lo vamos a hacer, ahorita vamos a hablar de ellos. Les recuerdo, por ejemplo, el Salmo 42 y mucho de lo que hemos hablado, de que nosotros nos tenemos que hablar a nuestro propio corazón. En el Salmo 42 vimos esta frase, ¿verdad? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué estás ansioso? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te turbas? Está hablando de emociones. ¿Se fijan? Dice, espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Espera en Dios lo que Dios te promete y te dice. ¿Cómo impacta ese emotivismo a los hombres? Bueno, los hombres, el problema es que la cultura, desde hace décadas, ha estado empujando a los hombres a que estén en contacto con sus emociones, a que le hagan caso a sus emociones. Hay hombres que abandonan a sus familias, abandonan sus trabajos en base a sentimientos también de infelicidad o de insatisfacción. Empieza esto a ser parte del lenguaje entre los jóvenes. Ya no se valora el carácter de fortaleza o de firmeza de los hombres, sino ahora se anima que los hombres tienen que ser más como las mujeres. Y se valora y se exalta a aquellos hombres que empiezan a manifestar características más femeninas en términos de su emocionalidad. Se vuelven hombres vulnerables, ¿verdad? Y se valora que un hombre sea vulnerable. Miren, Dios no se equivoca, Dios hizo a los hombres para que pudieran estar al frente en la puerta de su casa y no doblegarse ante el temor. O sea, así nos hizo Dios. Si los dos somos emocionales, hay una crisis y los dos nos vamos a agarrar de la mano a llorar y no saber qué hacer. ¿Por qué tienen el carácter los hombres como lo tienen? Porque cuando hay una crisis, el hombre brinca, reacciona con agresividad, con vigor, con fuerza. Así nos hizo Dios. Pero el problema es que los hombres están dudando de su masculinidad. Los hombres ahora, les hablaba de este artista, ¿verdad? Que me preguntaron luego quién era, no lo puedo mencionar, pero no lo quiero mencionar, ¿verdad? Pero lo busqué en el internet, se lo enseñé las fotos a mi esposa y resultó que había muchas instancias en que este hombre públicamente va a recibir trofeos y a recibir reconocimientos por su música, vestido de mujer. Sí, digo, y es uno de los cantantes juveniles más populares. Y no es homosexual, pero él quiere mostrar esta cosa, ¿verdad? Que empezó desde los tiempos de Michael Jackson, en donde se decía que la persona era, no es andrógina la palabra, ¿verdad? Pero eran personas que no distinguías qué sexo era. Que podía ser hombre o podía ser mujer, o sea, las modas, o sea, todo esto te está llevando a borrar la masculinidad. Entonces, hay movimientos que surgieron en décadas anteriores porque los hombres se sentían perdidos, no sabían ser hombres. Y si a eso le agregas la ausencia de los hombres, aquí en Ciudad Juárez, en casi el 30% de todos los hogares, pues peor, están creciendo los jóvenes sin saber cómo ser hombres. Dios hizo los hombres para que fueran hombres, masculinos. Y no debemos avergonzarnos de nuestra masculinidad.
nuestras esposas necesitan que nosotros seamos varoniles. Y como les dijo Pablo a los Corintios, estén alertas. Fíjense, permanezcan firmes en la fe. Los hombres somos los que tenemos que permanecer firmes en la fe. Y dice, pórtense varonilmente. Literalmente Pablo está diciendo a los Corintios, sean hombres. Y luego les dice, sean fuertes. Alguien tiene que ser fuerte en nuestra sociedad. Alguien tiene que estar frente a los enemigos. Los hombres son los que tienen que hacer esto. Ahora, esto se ha colado tanto en la sociedad que una de las áreas que ha afectado principalmente es en la paternidad. Y les voy a decir cómo. Los padres creen que es su deber buscar concederles todos los deseos a sus hijos. Como si la felicidad de sus hijos es que se les cumplan sus deseos. Y eso es contrario a lo que nos manda la Escritura. Y lo estamos viendo ya. Una paternidad que continuamente está validando los deseos, los sentimientos de los hijos, los está condenando a que sea formada así su identidad, su personalidad. Se está formando una generación de personas que se creen merecedores de privilegios. Hay hasta una palabra en inglés, está usando la palabra intitulados. O sea, yo tengo derecho a que se me concedan mis deseos, a tener privilegios. Yo tengo derecho, ¿verdad? Por inherencia. Porque soy lo que eres, ¿no? Eres especial y mereces esto. Entonces los jóvenes ahora ya no están de acuerdo en trabajar. Ya no están de acuerdo en contribuir al bienestar y a la limpieza del hogar. Los jóvenes y los niños, ¿verdad? Dicen que es injusto que no se les compre un iPad. Y demandan de sus padres ahora lo que ellos quieren. Es tan grave, el otro día vi a un niño chiquito, no sé, unos 10 años, 8 o 10 años, en el fraccionamiento, con el pelo pintado de azul o de rosa o de morado, no sé, ya no me acuerdo qué color. ¿Quién llevó a ese niño? ¿Quién le dio dinero a ese niño para que fuera y le pintaran el pelo de manera escandalosa? Ayer, el viernes, salimos de la casa y un niño ahí del fraccionamiento cruzó la calle, iba fumando. Y dije, diantre, mira nomás, se robó un cigarro. No, traía un cigarro de esos electrónicos. Y le digo, ¿de dónde lo agarró? Y dice que pues se lo tuvo que haber comprado la mamá. ¿Cómo te explicas tú que lo que antes nosotros nos escondíamos y nos robábamos, ¿verdad? Para los cigarros, cuando estábamos en la secundaria, ahora los niños traen las mugres estas, ¿verdad? Y se están haciendo adictos a la nicotina, pero está safe, ¿verdad? Porque no les va a hacer daño a sus pulmones. No, pero van a estar adictos. Las madres, los padres están en este sentido de que hay que concederles a los hijos lo que nos pidan para que sean felices. Y le agregas el hecho de que ahora los papás nomás tienen un hijo o dos, entonces peor, ¿verdad? Porque cuando éramos 6, era muy fácil para nuestros papás. ¿Estás loco que te vamos a andar comprando eso? Pues ahora todos van a querer. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 13:24, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Y la disciplina implica el decirle no. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del emotivismo y los sentimientos del corazón? La Biblia es categórica, hermanos.
Jeremías 17:9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Y obviamente sigue Jeremías, yo el Señor que conozco los corazones. Jesús lo pone así: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, en Marcos 7:20. Porque de adentro, del corazón de los hombres, fíjense lo que salen los malos pensamientos, fornicación, esa palabra es inmoralidad, robos, homicidios, adulterios, avaricias. ¿Qué es la avaricia? Es el deseo de enriquecerse. Maldades, engaños, sensualidad, envidia. ¿Qué es la envidia? El que yo deseo lo que tiene el otro. Calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Es contraria a la palabra de Dios el que nosotros le digamos a alguien: busca lo que está dentro de ti y que eso te defina. Si de adentro está saliendo todo el pecado, pues ¿cómo le vas a decir a alguien que se defina por lo que trae adentro? Ahora, piensa tú qué tanto eso ya está en tu vida. ¿Qué tanto tú estás buscando dirección para tu vida? No en la verdad objetiva de la palabra de Dios, no en lo que es verdadero, no en lo que nos dice la Escritura, que en esto pensemos en lo bueno, en lo verdadero, en lo justo, en lo piadoso, en lo correcto, sino en lo que sientes, en cómo te sientes. ¿Qué tanto dejas que sean tus sentimientos y tus deseos lo que gobierne y dirija tu vida, tu matrimonio, tu familia? Si somos honestos, hermanos, esta es la tendencia natural que tenemos. Y si somos honestos, vamos a reconocer que el mundo nos está bombardeando diciendo: vive tu vida así. ¿Se dan cuenta las sutilezas de las corrientes y cómo te pueden llevar? Tú le haces caso a tu corazón y, como decíamos, la vas a torcer. Vas a caer. Vas a sufrir el daño de la destrucción y del robo de tu vida. Segunda sutileza. El mundo exalta la libertad como un valor supremo. Esto es algo que viene desde, les digo, el movimiento de los 60. Todos queríamos ser libres, paz y amor, ¿verdad? Lo que importa es la libertad, ¿verdad? Y se idealizó la libertad. Libertad, quiten los rieles. Ese es el mundo moderno rechaza el que haya cosas en la vida que te restringen. Como por ejemplo para nosotros como iglesia, el sentido de que somos una familia y somos una comunidad. La iglesia es un valor que nosotros debemos de tomar en cuenta en nuestras decisiones. O el bien común, el bien de la sociedad, o la familia. El tomar decisiones que afecten a la familia o no. Entonces el mundo rechaza todo esto porque lo que exalta es la libertad personal o individual. Acabamos de ver una película, Ken y yo, el otro día, no sé dónde estábamos, andábamos de descanso creo, y vimos una película donde el papá tenía un negocio, y ya este tema lo hemos visto muchas veces. El papá tenía un negocio próspero y tiene su hijo, y él quiere que su hijo herede el negocio y se dedique al negocio. ¿De qué se trata la película? De que eso es injusto. Porque el papá tiene una expectativa del hijo, ¿verdad? Pero el hijo quiere hacer todo lo contrario. Entonces al final, el final feliz, ¿verdad? Es que el padre lo descubre haciendo algo que va contrario a sus deseos, de lo que él deseaba para él como un hombre de bien, etcétera. Y el papá le dice: estoy mal, ¿verdad?
estoy mal en pedirte que consideres quedarte con el negocio y que heredes lo que yo trabajé por décadas para dejarte. Ese mensaje, hermanos, está en toda la cultura. Es el sentido de ser libres y de alguna manera de tú ser genuino y de ser auténtico y de siguiendo esos sentimientos. Entonces tú sigues tu propio destino, pero que nadie te diga lo que está bien y lo que está mal. Voy a leerles y consideramos con cuidado sobre si leérselos o no. Un pedacito de una entrevista que le hicieron a una de las mujeres más populares del mundo, una celebridad que tiene 280 millones de seguidores en Instagram. Escuchen lo que ella dijo. Dice, por demasiado tiempo hice lo que hacía a otra gente feliz. Y creo que en los últimos 2 años he decidido, voy a hacerme feliz a mí misma. Y eso se siente muy bien. ¿Se fijaron? ¿Se siente? Y aunque eso haya creado cambios y causado mi divorcio, creo que es importante ser honesta contigo mismo sobre lo que te hace feliz. Yo me he escogido a mí misma y creo que está bien escogerte a ti misma. Esto salió publicado el 9 de febrero en la revista Vogue en una entrevista que le hicieron a Kim Kardashian. Está en todas las noticias. Una gran noticia esta entrevista que ella concedió en donde dijo esto. Noten, yo no quiero que nadie tenga expectativas sobre de mí. Y yo no voy a vivir para hacer feliz a los demás. Me voy a hacer feliz yo misma. ¿Qué diría mi esposa si yo le digo, ¿sabes qué, Kena? A mí ya no me importa tu felicidad. Yo voy a vivir para buscar mi felicidad. ¿Qué dirían ustedes si yo les digo, ustedes no me importan? Yo voy a vivir lo que a mí me hace feliz sin importarme cómo afecta a mi familia, cómo afecta a mis hijos o cómo afecta a la iglesia. Pero eso es lo que el mundo está afirmando. Y esta mujer dice esto y está siendo aplaudida. ¡Wow! Yo quiero ser como ella. Y sus hijos, sus hijas más bien, están oyéndola y dicen, yo quiero ser como ella, yo quiero vestirme como ella, yo quiero vivir como ella. Esa es la corriente de este mundo. Y los que viven así son auténticos, son genuinos, son originales, como los héroes de las películas. ¿Qué tanto estás permitiendo que eso influya en tu vida? ¿Y qué tanto estás viendo y dándote cuenta que eso implica entonces que rechaces todo aquello que te restringe o te oprima, que te frustre tu individualidad o tu genuinidad o tu autenticidad, como tu familia, tus padres, la iglesia, la sociedad? Todo eso hace que tú lo consideres injusto o incorrecto, ¿verdad? Tú quieres pelear por tus derechos. Y esto lo tenemos todos adentro, hermanos. Si quieren darse cuenta si lo tenemos o no tenemos, escuchen a un adolescente cuando su mamá le dice, por favor levántate y tiende tu cama. O deja de estar jugando tu videojuego y ponte a hacer la tarea. ¿Qué es lo que sale de la boca de ese joven? Es que es injusto. ¿Por qué no me dejas hacer lo que yo quiero? Está en nuestra carne, está en nuestra naturaleza, ese sentido que yo tengo derechos. Mis derechos. Tengo el derecho de ser como yo quiero ser. Y ahorita los jóvenes, y esto me lo dijo Kena, de una jovencita en secundaria, nosotros tenemos que dejar que todos hagan lo que quieren hacer porque tienen derecho.
Tienen derecho de vestirse como quieran vestirse. Tienen derecho a ser como tienen que ser. Tienen derecho a que si quieren tener el pelo morado, tengan el pelo morado. No tiene nada malo a lo mejor tener el pelo morado. Pero sí, yo cuestionaría a un padre que diga, si mi hijo de 10 años quiere traer el pelo morado y decir, ¿por qué quieres tener el pelo morado? Cuando tú seas adulto, te mantengas a ti mismo y quieras vivir tu vida como tú quieras vivir, ¿verdad? Píntate el pelo morado. Pero mientras tú estés bajo mi autoridad, tú vas a vivir conforme a lo que yo establezca para tu vida. ¿Por qué? Porque tú eres un mocoso. Y yo tengo la responsabilidad delante de Dios de gobernar tu vida. Hermanos, yo crecí en una casa en donde no teníamos derechos de nada. No decidíamos lo que comíamos, no decidíamos a dónde íbamos, no decidíamos a qué escuela asistíamos, no decidíamos qué ropa vestíamos. Y nos crecimos frustrados. Yo no me siento en lo más mínimo frustrado. Crecimos con el entendimiento que hay un gobierno, que hay una autoridad, que hay alguien que está en nuestras vidas que debemos respetar. Y lo que ahorita veo es que los padres son los que están bajo la autoridad de sus hijos, gobernados por lo que los hijos dicen y demandan. Eso no está bien. La Biblia, ¿qué nos dice? Fíjense, esta mentalidad es el completo opuesto de todo lo que enseña la Biblia. Cristo, no voy a poder meter a leerles estas citas, hermanos, pero si quieres anótalas, porque son muchas. Fíjate lo que dice, Cristo nos llama a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguirlo a Él, o sea, a morir. Eso dice Mateo 16:24. Niégate a ti mismo. El mundo te dice, no te niegues nada. Cristo nos llama a amar al prójimo como a nosotros mismos, inclusive nos manda a amar a nuestros enemigos. Mateo 5:44 y 22:39. Cristo nos dice que el que quiera ser grande, que se haga siervo de todos. Marcos 10:43. Él nos dice que aprendamos de Él, ¿qué? Que Él es humilde y manso. Mateo 11:29. Y que todo el que se exalte, dice, va a ser humillado, y el que se humille va a ser exaltado. Todo lo que nos enseña Cristo es todo lo contrario a lo que acabo de leer. Además, la Biblia nos dice en Romanos 13, del 1 al 2, que debemos de someternos a todas las autoridades porque todas las autoridades fueron puestas por Dios. Fueron constituidas por Dios, todas. Y si resistes la autoridad sobre tu vida, dice, estás resistiendo a Dios. Por eso, en 1 Timoteo 2:2 nos dice que nosotros debemos orar por esas autoridades para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con dignidad. Porque para eso están nuestros padres, la autoridad de la iglesia, la autoridad del Estado. Y para los hijos, desde hace casi 4,000 años, el Señor estableció el quinto mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Éxodo 19. Efesios 6:2. ¿Se fijan cómo choca la corriente de este mundo con la verdad objetiva del Señor? Por último, ya se me acabó el tiempo, pero voy a ver si puedo terminar. La corriente del mundo exalta la juventud y lo nuevo sobre la sabiduría antigua. Yo viví esto, hermanos. Yo viví esta idea de que los jóvenes sabíamos mejor que los adultos cómo se debía vivir la vida. Este fue el problema que yo tuve con mi papá. O sea, había una rebelión abierta
Mi papá, o sea, le chocaba mi soberbia y mi orgullo de que yo lo retara abiertamente, pensando que yo sabía más que él. Y los jóvenes en los 70 demandábamos la libertad total, libres de toda norma moral y social. Y la verdad de las cosas es que eso que yo viví, que vino con esos movimientos estudiantiles y de jóvenes en los 60s y 70s, está ya en nuestra actualidad como una realidad. Esta tontería, porque es una tontería que hace ¿cómo se llama? El IFE. Cuando hay elecciones, que junta niños y les pide que voten. Y luego sacan los resultados de los niños. Los niños eligieron a fulanito de tal, como para que nos enseñen quién es el bueno. ¿A quién se le ocurrió eso? ¿De dónde salió eso? Escucha a los niños, escucha a los jóvenes, porque los jóvenes nos pueden enseñar mucho. Y lo que antes se valoraba, ¿verdad? De las canas, la sabiduría de las canas, ahora se rechaza. Y lo que se está rechazando, hermanos, todo esto viene desde, les digo, desde la Revolución Francesa, en que se inicia esta corriente progresivista. Esta filosofía que te dice que hay que avanzar y que desechar lo viejo, desechar el conservadurismo y adaptar el liberalismo, todo progresivo, vamos evolucionando, vamos creciendo, vamos cambiando y hay que ir rechazando el pasado, lo antiguo. Esta es una filosofía que si nosotros le creemos, hermanos, si nosotros caemos en este error de pensar que los jóvenes tienen más sabiduría que los viejos, que lo viejo, que la vieja historia, lo que hemos sido heredados por generaciones, lo que viene de hace 2000 años, ¿verdad? 3000 años, 4000 años. Eso está mal. Claro, ha habido errores y hay cosas que la ignorancia ha generado que tenemos que aprender de ella, pero no la sabiduría. La estrategia es satánica. Porque lo que quiere hacer es privar, como ponerle esas cosas que le ponen a las mulas, ¿verdad? Para que no se distraigan. Así quiere cegar a los jóvenes. No veas nada de atrás. No veas nada de lo que ya viene. No le hagas caso a tus padres. No le hagas caso a los viejos. Ellos no saben nada. Ya están viejos, están ahí empedernidos, entumidos en su propia mentalidad. Tú vive la vida, tú sí sabes de qué se trata. Y vean ustedes los medios sociales, vean ustedes la cultura en el entretenimiento. Todo está dirigido a los jóvenes. Y si dicen, como van los jóvenes, va el mundo. Que nos agarre, Señor, confesados. Si esto es lo que ha producido que escuchemos a los jóvenes, ¿verdad? Yo habiendo sido joven, si mi padre me hubiera escuchado, quién sabe dónde hubiera terminado. Gracias a Dios que mi papá no me hizo caso. Si te privas tú como joven de la experiencia de los viejos, si te privas tú, que es ese dicho que dice, si nosotros ignoramos la historia, estamos condenados a repetir los errores de la historia. ¿Qué dice la Biblia? Hermanos, esto lo vimos en la serie de Salmos. Cuando se los voy a leer, Salmo 78, para recordárselos. Salmo 78 lo podía leer todo, pero voy a leer versículo 5. Dice, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer,
y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Aquí hay 4 generaciones representadas ahí en lo que está diciendo el salmista. Nuestra responsabilidad es transmitir nuestra fe, transmitir lo que Dios ha hecho, lo que Dios dice a la próxima generación, para que ellos se lo enseñen a sus hijos y sus hijos se lo enseñen a sus hijos. Mis bisnietos deben recibir lo que yo ahorita les estoy trayendo a ustedes. Eso es lo que dice la Biblia, que así debemos de vivir. Para evitar los errores, dice, de los padres. Entonces, aquí la pregunta es, si tú estás pensando así de tus hijos, si tienes miedo, decirle a tus hijos cómo deben ser. El llamado que tenemos como padres, ¿saben qué es? Es formar a nuestros hijos en la instrucción y la disciplina del Señor. Nosotros los tenemos que formar, no ellos solitos, no ellos formarse, y mucho menos que sean formados por los medios sociales o por la cultura del mundo. Nosotros, esta mentalidad, ¿verdad?, de que yo formo a mis hijos, ¿por qué? Porque son unos mocosos. Y como niños, dice la Escritura que la necedad la traen atada al corazón. Son necios de origen. Y pudiera leerles infinidad de proverbios que hablan de esto. O sea, la sabiduría del padre tiene que influenciar y formar el carácter del hijo. Somos lo que se nos formó. ¿Qué esperanza tiene el mundo si estamos mandándoles una generación que nunca fue formada, que crecieron salvajes? Por eso los últimos días, dice, los hombres serán salvajes. O sea, crecieron como la hierba mala nomás, ¿verdad? Solitos. Por eso es que en la iglesia los pastores son llamados ancianos. Y aunque hay pastores jóvenes, la idea es, ¿verdad?, se le pone este nombre bíblico de anciano porque implica los pastores tienen que tener una sabiduría antigua. Tienen que haber sido entrenados y formados y han aceptado y recibido algo que viene desde el pasado y que lo van a transmitir a las nuevas generaciones. Conclusión. Como les digo, pudiéramos seguir hablando de muchas cosas. Ya hablamos de la sexualización de la cultura. Es tan obvio, ¿verdad?, que espero que todos sepan, ¿verdad?, que vivimos en una cultura pornificada, se dice, ¿verdad?, en donde el sexo ya está abiertamente enfrente, ¿verdad? Vemos una cultura que ya tiene la cultura de la muerte con el aborto y la eutanasia. Podríamos hablar de los medios sociales y la enajenación que están sufriendo los niños y los jóvenes ya. Se dice que leí un libro que se escribió hace 35 años y ya el autor hablaba y tenía un estudio que se demostraba que la pornografía y los medios sociales estaban ya distorsionando el carácter de las próximas generaciones. Hace 35 años. O sea, los niños formados por los medios sociales, formados por la pornografía, están torcidos. Y si tú le entregas a un niño, a un joven, toma, hijo, te regalé un iPad como el que querías, úsalo libremente. Literalmente estás sacrificando a tu hijo a los dioses de este mundo. Nosotros tenemos, hermanos, que vivir sobre la verdad objetiva de los mandatos de Dios. Esa es la conclusión.
Y tenemos que aprender a que todo lo que oigamos acá afuera, corramos aquí y decir, ¿y qué dice Dios? ¿Y cómo esto se contrapone a la verdad de Dios? Y lo que tenemos que ver aquí, lo que vamos a descubrir aquí es muy sencillo. Esta palabra nos va a mostrar a Cristo. Y vean ustedes el ejemplo de Cristo. Cristo no vino reclamando sus derechos. Vino despojándose de sus derechos y sus prerrogativas divinas como hijo de Dios. Y lo hizo por amor a sus enemigos. Cristo, siendo Dios, vino para hacer la voluntad de su Padre y no su propia voluntad. Nunca habló lo que él quiso hablar, él habló lo que oía de su Padre. Cristo vino en perfecta humildad, mansedumbre y sumisión, y oraba y nos enseñó a orar: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y fue esa sumisión obediente por amor a sus enemigos la que ganó nuestra salvación en el huerto de Getsemaní. Ahí en ese huerto, ahí Cristo negó sus sentimientos y sus emociones cuando experimentó esa angustia mortal que lo llevó a orar 3 veces: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Ven el ejemplo de Cristo? ¿Ven cómo Cristo es completamente opuesto y contrario y así negro y blanco? Lo que es el mundo y lo que es Jesús, al que estamos llamados nosotros no solamente a imitar, a ser como Él, a ser transformados. Nuestra identidad, hermanos, entonces está en Cristo. El Evangelio nos anuncia la buena noticia de que Cristo vino para darnos una identidad eterna y gloriosa, más gloriosa de lo que el mundo puede ofrecernos o que nosotros nos podemos imaginar. Fuimos unidos a Cristo, habitados por su Espíritu, para ser adoptados como hijos de Dios y para ser transformados a la imagen de Cristo conforme al diseño perfecto del Creador. Cristo es nuestra fuente, Cristo es nuestra meta, Cristo es nuestro ejemplo, Cristo es nuestra vida, Cristo es nuestra identidad y en Él está nuestra plenitud y nuestra satisfacción. Y Cristo es lo que este mundo necesita y lo que este mundo está buscando. Y Cristo dijo esto: si alguien tiene sed, ¿saben qué tiene el mundo? El mundo tiene sed y tiene hambre. Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Juan 7, 37 y 38. Juan 10, 9 dice: yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Y aquí habló del diablo y del mundo y dijo: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nosotros tenemos a Cristo y tenemos vida en abundancia. ¿Qué estamos haciendo? Buscando en el mundo las migajas de aquel que solamente viene a robar, matar y destruir. No le podemos entregar al mundo a nuestros hijos, ni podemos entregarle nuestras mentes, ni nuestras fuerzas, ni nuestro tiempo. Vamos a ponernos de pie.